Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Hoy vamos a estar escuchando un concierto de la Filarmónica de Londres, tocando canciones de Queen, ya que andamos justamente donde queríamos empezar, empezamos un poco tarde. Muy bien, ya, suficiente de introducción. Yo soy el doctor Carlos Novo, soy neurocientífico clínico y hoy vamos a hablar de un tema que es como esencial. En todas esas cápsulas pues tenemos que reducir todo y generalizar muchas cosas. Entonces no crean jamás que todo lo que decimos aquí es todo lo que existe. Hay muchas cosas más a todos los niveles. Entonces lo que queremos es un poquito como simplificarlo para que se pueda entender sin ser expertos justamente en todos los diferentes campos de investigación de este maravilloso, bello y excepcional órgano que nos permite conocer todo. Entonces, y esperemos que alguna vez, en algún día, en el futuro, utilizando justamente esto, podamos descubrir y describir esto mismo, lo cual somos nosotros, y todo será más simple. Imagínense que podamos entender exactamente qué es lo que hace nuestro cerebro para captar, procesar, crear y decidir a todos los niveles moleculares y celulares. Si encontramos esos procesos, podríamos replicarlos, podríamos manipularlos, podríamos predecir, podríamos literalmente cambiarnos de manera esencial y pues meternos un poquito más directamente al proceso evolutivo de quiénes somos a un nivel biológico y esencial. Así que vamos a empezar hablando de cómo nos comportamos, cómo podemos definir que un comportamiento es signo. Siempre todos los comportamientos son manifestaciones, son signos de cómo está funcionando el cerebro. Entonces, si el cerebro está funcionando bien, en general todos nuestros comportamientos van a ser adecuados. Ahora, no existe ni un solo cerebro, ni un solo ser vivo que sea perfecto. Si eso fuera así, de entrada ya hubiera el mismo sistemita llegado a una solución de cómo no enfermarse nunca y cómo no morir. Entonces, como eso no existe, entonces tenemos ya de entrada que ningún sistema vivo es totalmente perfecto, que todos mueren. Y lo hacen de diferentes maneras, ¿eh? Hay un libro que me leí, creo que a finales de año, está cortito, y son dos partes de un libro. En una parte es sobre la muerte y en la otra parte es sobre el sexo. Realmente es el morir y el reproducirse. Ese como yin yang, si queremos verlo, entre cómo los seres vivos morimos y nos reproducimos. Y es muy interesante porque son dos grandes científicos. Uno de ellos es el hijo de Carl Sagan, que también, venga de paso, Carl Sagan fue otro de esos grandes físicos que ya que se murió, Stephen Hawking. En fin, entonces seguiremos adelante. Entonces es un libro muy interesante que justamente habla de estos dos extremos: el reproducirnos, el crear vida, el poder multiplicar como tal esas pequeñas entes que se mueven solos a sí mismos, que tienen un dinamismo propio, vida, y después cómo mueren y cómo es ese ciclo, ¿no? Entonces es tan trillado el ciclo de la vida que hasta Disney ya lo dijo muchas veces, ¿no? Entonces, pero es sumamente complejo y hay muchas maneras en que se da, no hay una sola manera. Entonces, como sabemos que no hay perfección, es decir, todos morimos, todos terminamos, entonces queremos acercarnos lo más posible en este proceso de comportamiento, de cómo nos movemos. Y ya hemos hablado mucho de cómo la parte especialmente posterior del cerebro es la que capta información. Tenemos ciertas partes de la corteza parietal que son de asociación, digamos, primaria y secundaria, que después se pasan a la parte frontal para la asociación terciaria o más universal, con la información que nos da el sistema límbico en cuestión de respuesta emocional, automático, y ciertos núcleos que llamamos subcorticales, talámicos, y del sistema estriado o motor. Y ahí es donde me voy a poner motor, porque al final de cuentas lo que quiere el sistemita, lo que quiere el cerebro, es tener una inferencia, poder tener algo de impacto en el exterior. Es todo lo que hace antes, en el inter, y lo último que es movernos, lo único que quiere es tener un impacto en el exterior, en el medio ambiente, justamente para tener esa relación del medio ambiente con el medio interno. Entonces, la última misión del cerebro es tener un impacto en el exterior, y después el exterior nos va a contestar.
A eso le llamamos como tal un estímulo que nos da una retroalimentación. Y así aprendemos. Volvemos a captar esa información y se repite el mismo ciclo. Entonces ese último fin, que es movernos en el sentido más estricto y amplio de la palabra. Cuando digo estricto es justamente ese proceso que va de adentro hacia afuera y que tiene un impacto. Porque el movimiento puede ser a través de otras cosas. Por ejemplo, hoy en día puede ser a través de máquinas. Yo ya puedo no tener cuerpo y puedo estar totalmente inmóvil, pero mientras mi cerebro tenga un mínimo de funcionamiento, puedo como tal convertir eso a un tal cual lenguaje digital, y eso puede hacer que mueva a una máquina, pero finalmente se mueve y finalmente tiene un impacto en el exterior. Entonces, la esencia es el impactar al medio externo. Ese es el último fin del cerebro, modificar el medio externo a nuestro beneficio. En teoría, decíamos. Entonces, es un proceso de aprendizaje, un proceso evolutivo. Llevamos en este show por lo menos unos 150,000 años como especie. Estaba leyendo hace poquito que, en fin, no me voy a desviar porque pues nunca llevo a ningún lado. Entonces, la idea es cómo poder definir que el comportamiento que estamos teniendo, primero nosotros, antes de poder ver a los demás, y después podemos ver a los demás, es adecuado, es decir, le está dando un beneficio, está teniendo más ganancias que pérdidas. Entonces aquí nos metemos en un campo así, en un tema medio escabroso, porque vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente todos estamos medio enfermos. Eso fue cuando ahí empezamos. Nadie es totalmente perfecto y por eso morimos. Y lo que queremos es acercarnos lo más posible. Entonces podríamos como tal definir como la misión de todo ser vivo es captar, conseguir la mayor ganancia, el mayor placer, sin hacer daño a otros, especialmente a uno mismo. Empezando con uno mismo, no hacerse daños ni a uno mismo ni a otros, especialmente a largo plazo. No en el siguiente segundo, ni en el siguiente minuto, ni en el siguiente día, sino 10, 20, 30 años después. Nosotros tenemos esa capacidad de vida, no todos los mamíferos la tienen. Somos de los mamíferos más longevos. Entonces, esa parte a futuro es la más complicada, y ahí es donde me voy a parar, porque el movimiento que tenemos, lo que queremos es que el cerebro tenga capacidad de predecir a muchos años adelante que lo que estamos haciendo en este instante no va a tener después un estímulo retroactivo, una retroalimentación negativa, que puede suceder una década después, o 2, o 3. Y por eso la prevención, toda la parte básica de prevenir es justamente eso, evitar que un sufrimiento que no es actual y factual, poder evitarlo. Entonces, voy a vilmente enfocarme en dos ejemplos muy específicos, porque son como dos extremos. Uno es el cerebro que tiene una actividad excesiva, especialmente, podemos lo mismo, estamos generalizando y simplificando. En esos sistemitas de la amígdala, el núcleo accumbens, que es subcortical, y todo el sistema como tal estriado de movimiento, ese sistemita, que es lo que define más o menos el 80 o 90% de todos los comportamientos, que no tiene nada que ver con decirlo, ya que una vez que lo dijiste, ya pasaron 300 milisegundos más desde que ya se tomó la decisión. Entonces la decisión se toma antes de poder decirla. Por eso prácticamente todos los comportamientos son sublingüísticos, que es lo que usualmente antes se sigue llamando, siguen diciendo que es subliminal o subconsciente. No, es nada sublingüístico, o sea, no está por debajo de la corteza lingüística, y sí, en ese sentido todo es sublingüístico, subliminal y subconsciente. Entonces tomamos decisiones de esa manera. Son circuitos que decíamos maduran entre los 2 y 4 años. Después de los 4 años prácticamente no cambia nada. El 90-95% de ese circuito va a ser exactamente igual toda nuestra vida. Entonces tenemos un extremo que es el cerebro, digamos, ansioso. Vamos a catalogarlo como el cerebro ansioso, en donde la amígdala constantemente se está activando de más, junto con todos estos núcleos, y tiene muchos comportamientos, ya sea negativos, de evitación, o de defensa, porque básicamente la respuesta de estrés y de miedo tal ansiosa es justamente de evitar cosas que a lo mejor no son tan peligrosas, pero que las capte el cerebro como peligrosas, y es defenderse. Entonces el miedo tiene dos respuestas únicas: el atacar, defenderse, o huir, esconderse. Entonces, y el otro extremo es justamente el cerebro que no tiene miedo a nada de lo que debería tener. Eso es un extremo, el que le tiene miedo a todo sin que sea peligroso, y el que no le tiene miedo a nada aunque sea peligroso. Entonces tenemos el ansioso y básicamente el sociópata, que no tiene ningún tipo de problema para hacer cosas malas, hacer cosas peligrosas. Eso en general
Vamos a ver el por qué. Vamos a ver que esos son dos tipos de respuesta. En una hay una sobreexcitación amigdalina y otra, digamos, una subexcitación. Evidentemente hay procesos con el lóbulo especialmente frontal, que es el que nos da justamente esa predicción, ese poder decir, si hago esto ahorita, ¿qué va a pasar después? No en los siguientes segundos, sino en los siguientes minutos, horas, días o años. Y justamente en ese tal cual equilibrio entre la respuesta primaria del circuito límbico emocional, que nos va a hacer movernos, hemos dicho muchas veces aquí que la emoción realmente podríamos llamarla premoción. Entonces nuestras premociones, la experiencia antes de movernos, que es lo que llamamos experiencia emocional, la premoción es sumamente importante, pero entre más tengamos un prefrontal más elevado, más conectado, más fuerte, más eficaz especialmente, será más posible que el prefrontal diga, espérate, no te muevas. Esa premoción se queda como una premoción y no se da nunca una emoción, nunca un movimiento. No te muevas porque aunque puedes sentirse bien lo siguiente que vas a hacer o que puedes resolver un problema ahorita, a futuro va a ser muchísimo peor. Eso no lo da el prefrontal. Por eso la gente que no tiene comportamientos constantemente equivocados, ya sea porque se meten en muchos problemas por no tener suficiente miedo, o que se meten en muchos otros problemas por tener demasiado miedo, en general es una, digamos, tal cual, una falta de equilibrio entre el prefrontal y el circuito límbico temporal y temporostrial. Entonces, este circuito nos puede definir básicamente el 95% de todos nuestros comportamientos, especialmente en cuestión de impulsividad, en cuestión de violencia, en cuestión de retracción y miedo. Yo sé que no le estoy dando ninguna respuesta a nadie específica, es bueno, ¿qué hacemos si pasa eso? si tenemos ese tipo de problemas y comportamientos repetitivos que nos meten en muchos problemas, o que nos evitan hacer cosas que son positivas, pero no lo hacemos por miedo, necesitamos buscar ayuda. Entonces hay que buscar un experto justamente para que nuestro sistemita responda lo mejor posible. Nunca será perfecto, pero que sea lo mejor que se pueda, tanto a corto, como mediano, como a largo plazo. Entonces, deseándoles que tengan una semana llena de comportamientos adecuados. Nos vemos aquí en unos días más. Salud y placer.